Buenos días nuevamente, comunidad de la Escuela de Ciencias Geográficas, queridos estudiantes, colegas de la escuela, personas invitadas, nuestro distinguido don Juan, que se quedó por acá, y el resto de la comunidad universitaria. Recordemos que esto va a estar grabado y luego podemos también repasar mucho de lo que ricamente nos dieron hoy de historia nuestros panelistas, y que ahora vamos a continuar con una dinámica de trabajo sobre cambio climático. Vamos a escuchar a nuestros colegas profesores de la escuela en sus presentaciones para el tema que cada uno nos va a disertar. Iniciamos con el doctor Gustavo Barrantes Castillo, quien nos va a dar una conferencia inicialmente, luego el profesor máster Omar Barrantes Otela con la siguiente presentación y cerraríamos el espacio con el doctor Carlos Morera Beita para dar un espacio a preguntas, consultas, comentarios que de los presentes puedan tener. Sin más, por el momento le damos la palabra al doctor Barrantes. Bueno, voy a tomarme el tiempo para que estemos bien. Lo primero es empezar a hablar del tema del cambio climático. Yo creo que todos tenemos las bases para comprender de qué estamos hablando, y en esta pequeña conferencia lo que quiero es centrarme en cambio climático y zonas costeras. Lo primero es ver cuáles son las consecuencias o los impactos del cambio climático sobre las zonas costeras, y hay que empezar diciendo que va a haber un mayor oleaje, que podemos ver en la figura, un oleaje más frecuente debido a la mayor ocurrencia de tormentas tropicales. Ya hemos observado que se suceden sistemas ciclónicos unos a otros, por ejemplo en el Mar Caribe, pero también estadísticamente se ha demostrado que las tormentas grandes tipo huracanes 4 o 5 están resultando con mayor frecuencia. Y esta frecuencia no solo impacta directamente a la costa, sino que también el oleaje que se deriva de estos sistemas alcanza otras costas por las cuales no transita el sistema ciclónico, provocando problemas como por ejemplo estos oleajes severos que terminan afectando. Además, el oleaje, al ser un oleaje más alto, va a tener una mayor penetración en tierra, como lo podemos ver en la figura número 3, y esa penetración tiene también que ver con el cambio climático, porque el cambio climático nos va a provocar un aumento del nivel del mar, pero es muy lento. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, es muy lento y lo vamos viendo acumulado en el tiempo. Entonces, sobre un nivel del mar más alto, alcanzan más tierra adentro los oleajes que se van a producir más frecuentemente, y esto va a traer como consecuencias, entre otras, la erosión de las playas, la pérdida de arena de los sistemas y, por supuesto, este retroceso en la línea de costa, ese ir hacia tierra, hace que la infraestructura, que algunas veces estaba bien ubicada, termine frente a la costa, y es un problema muy grave, porque desgraciadamente nuestro modelo de ocupación de las zonas costeras, basado en el desarrollo del turismo, nos ha llevado a ocupar la playa prácticamente, y la playa está en retroceso, provocando condiciones de vulnerabilidad y riesgo. Específicamente en el tema del nivel del mar, del ascenso del nivel del mar, es preocupante también porque nos va a llevar a situaciones en que al ingresar el mar, por ascenso del nivel del mar, los acuíferos costeros van a sufrir intrusión de agua salada. En otras palabras, la gente que habita en las zonas costeras va a tener el efecto de disponer de menos agua potable. También en los sistemas naturales nos va a afectar, por ejemplo, un ejemplo muy bonito en Costa Rica es el de las tortugas, porque desovan en la playa, y lo que estamos viendo es que la playa se está acortando y está aumentando su pendiente. En estas condiciones, las tortugas no encuentran sitios de anidación, y esto es un tema muy grave. Además,
La urgencia de desovar les lleva a desovar en sectores de la playa donde normalmente no lo harían, y esto termina con la pérdida de los huevos. Los sistemas de manglar están tendiendo a migrar tierra adentro por el levantamiento de la temperatura. El nivel del mar sube y los obliga a ascender a tierra adentro, pero tenemos una situación complicada porque tierra adentro ya tenemos ocupado ese espacio con el desarrollo urbano. Entonces lo que estamos haciendo es confrontando este sistema con amenazas antrópicas por un lado y esta subida del nivel del mar por el otro, dejando una estrecha franja para los sistemas naturales. Y por otro lado, también, que ya lo comentaba don Juan, ¿qué va a pasar con las barras arenosas como Punta Arenas? Bueno, esta dinámica, ¿cómo se va a comportar en el tiempo? Algunas barras ya han empezado a romperse, como es el caso de Palo Seco, donde se ha roto y han tenido que volver a reconstruirse a través de actividad humana. Entonces, debemos prestar atención cómo va a evolucionar esta dinámica o esta geomorfología litoral. Y, por supuesto, esta penetración de agua salada a través de los oleajes severos nos va a agregar más sal sobre los sistemas humedales. Los humedales o las lagunas costeras van a sufrir de mayor penetración, no solo de agua salada, sino de sedimento de arena que no le corresponde, y esto va a afectar los ecosistemas, por ejemplo, de los yolillales. Y, por supuesto, la infraestructura que está en la costa, que ya la mencionamos. Y además, una cosa muy interesante es, con un nivel del mar más alto, con oleaje alto, marea alta, el desagüe de los sistemas fluviales, ojalá durante lluvias intensas, se ve retenido, provocando también inundaciones severas costeras, ¿verdad? Todo esto asociado a el aumento del nivel del mar, que en esta gráfica la podemos ver, que ya anda por 3.5, no veo el dato, pero creo que es 3.5 milímetros anuales. Y hay que decir que este valor es de los últimos 10 a 15 años, porque se ha notado que el valor se ha venido incrementando. El valor anterior, la referencia que se daba, uno lee los informes del IPCC anteriores y hablaban de 2 milímetros por año. El nuevo dato es de 3.5 milímetros por año, lo cual dice que el ascenso del nivel del mar se está acelerando. Y esto nos pone entonces a pensar cómo sociedad debemos responder a estas dinámicas que, si bien son naturales, las hemos acelerado. Y bueno, el océano no incrementa su altitud de manera uniforme, y podemos ver que algunos sectores se elevan más rápido que el otro. En el caso de Costa Rica, si hacen un afinamiento y ubican a Costa Rica, verán que es más preocupante el tema en el Mar Caribe que en la parte atlántica que le corresponde a Costa Rica. El Mar Caribe está ascendiendo a mayor velocidad. Y aquí tenemos datos satelitales del altímetro tomados cerca de la costa de Limón, y podemos ver la tasa de ascenso, pero una cosa muy interesante es que en rojo o en naranja pueden ver los datos que son propios de la estación mareográfica, y notarán que la pendiente de la estación mareográfica es más alta que en el caso, gracias compañero, que es más alta que la tendencia satelital. Recuerden que el satélite tiene una referencia fija, mientras que la estación en tierra tiene el nivel relativo, porque la Tierra se mueve, la Tierra no está estática. Y estamos observando este dato, entonces llama la atención, y una hipótesis que tuvimos es, ¿estará en esta ecuación afectando la tectónica? ¿Por qué la tectónica? Bueno, recordemos que Limón, ¿verdad? Por ahí ocurrió el terremoto de Limón, el levantamiento que hubo, y vean la ubicación de la estación mareográfica está en la ciudad de Limón, y lo que sucede es que, según los cálculos que hizo nuestro compañero José Valverde de la Escuela de Topografía, él estimó que los datos del mareógrafo actual tienen una tasa de ascenso de 8.6 milímetros por año, que es muy por encima del promedio global. Y esto ya es una alerta en el sentido de que hay otros factores interactuando y no son solamente el ascenso del nivel del mar. Y recordemos entonces que si la estación está en tierra, entonces tenemos un movimiento relativo del mar con respecto a la costa, que hay que entenderlo también para interpretar el dato. Así que, por suerte, si ustedes ven ahí la ciudad de Limón,
tenemos una estación GPS permanente en la ciudad de Limón, y el compañero José Francisco se tomó la tarea de analizar la serie de datos y notó que la estación GPS se está hundiendo. ¿Sí? Eso significa que posiblemente esta sección de la corteza está en descenso. Creo que me quedé sin presentación. Bueno, voy a seguir a capela, ¿verdad? Porque eso hacíamos antes cuando no teníamos nada de esto. Tenemos unas laminitas. Y lo que pasa entonces es que tenemos que separar las dos señales, la señal del movimiento relativo de la Tierra del movimiento relativo del mar. Y teniendo entonces la diferencia entre los dos, o sea, los datos de la estación GPS permanente y los datos del mareógrafo, podemos sustraer uno al otro y poder diferenciar las señales y poder ver, gracias, un poco para atrás, ahí está. Y podríamos ver entonces qué de esto es movimiento específicamente de la corteza y qué es movimiento del mar. Y para mostrarles un ejemplo, ese es el famoso terremoto de Limón, y abajo en amarillo vemos los deslizamientos cartografiados por Gonzalo Ibarzo años atrás. Entonces vemos cómo el legado de la geografía todavía la podemos ver, y esos deslizamientos que disparó el terremoto de Limón movilizó mucho material que eventualmente llegó a la costa. Entonces, después del terremoto, lo que vamos a tener, aparte de un levantamiento de la costa, es la llegada de material que permite a los sistemas fluviales progradar, o sea, ganar terreno. Y véanlo ustedes en la gráfica de la izquierda, cómo las desembocaduras de los ríos ganaron terreno frente al mar. Y por supuesto, entonces, parecía que no había problema de erosión, pero no, el problema de erosión existía. Aquí vemos la isla de Ubita, frente a Limón, y vean ustedes el nicho de erosión que se observa arriba. Se ve una plataforma que antes se llamaba plataforma de abrasión, hoy le llamamos plataforma litoral, y van a ver una hundidura, un canalito que es donde pegaba el oleaje antes del terremoto. Y vean que hoy día pega por debajo, y ahí tenemos la evidencia del levantamiento tectónico. Bueno, hay una referencia de escala también de lo que es este proceso y cómo en instantes todo el sistema vuelve a empezar. Ahí tenemos en la imagen de 1985, tenemos la línea de costa de 1985 antes del terremoto, y en la fotografía de abajo de 2005 la línea de costa después del terremoto y después de la llegada de esa sedimentación, y vemos que se ganó playa, se ganó terreno, y si se fijan en la imagen también, la urbanización la aprovechó porque es tierra de nadie y la urbanizó. Y hoy, en la imagen de la izquierda, tenemos un proceso de erosión intenso que está amenazando ese desarrollo, esa ocupación sin planificación, sin comprensión de la dinámica del medio, y esta dinámica tan compleja que no tiene que ver solamente con el nivel del mar, sino que tiene que ver con la tectónica. Y ese es un problema de la geografía. Bueno, hay cosas que uno realmente no se explica. A la izquierda ven ustedes una obra que fue construida en lo que se ganó de tierra con el levantamiento tectónico. De repente se levantó, porque recuerden que esa zona de Limón son corales que fueron levantados. Bueno, entonces quedó una plataforma muy linda y se les ocurrió construir una obra detrás de las barreras, que recuerden que Limón tiene una muralla que la protege del mar, y la construyeron ahí. Pues véanla hoy cómo está, ¿verdad? Porque ya el proceso de erosión la alcanzó. Y bueno, producto de todo esto, entonces nos dimos a la tarea de ver en el Caribe Sur, en la primera fase de la investigación, después ya tenemos adelantado otras cosas, dónde estaban los puntos más importantes de erosión, y podemos mencionar, por ejemplo, la parte de Cieneguita, el aeropuerto, la desembocadura del río Banano, podemos hablar ahí de Cahuita, que tiene 2 puntos, y otra cosa que nos llama mucho la atención, voy corriendo porque no tengo tiempo, es que Cahuita es un área natural protegida rodeada de coral que está sufriendo erosión intensa. Entonces nos llamamos otra vez a pensar qué está pasando ahí. Muchas hipótesis que hay que comprobar. Por ejemplo, el daño que el terremoto causó sobre los arrecifes de corales, cuánto los degradó, y de esa manera el mar puede penetrar con mayor facilidad. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad, los oleajes dijimos que bajo el cambio climático van a ser más altos y más frecuentes, entonces probablemente pasen por encima del arrecife coralino y lleguen hasta la playa. Esa es otra posibilidad. Otra posibilidad, la tectónica me está bajando la costa,
y entonces ahora sí me alcanzan los oleajes. Bueno, eso es lo que es la ciencia, y desde ahí partimos de hipótesis científicas y trabajamos de manera interdisciplinaria para lograr entender el proceso y planificar. Y en este caso, planificar en un área protegida, que no es necesariamente lo mismo. Y bueno, parte de las técnicas que usamos en campo son los levantamientos con perfiles topográficos. Tenemos equipo, ya tenemos varias tesis de estudiantes de geografía haciendo este trabajo, y empezamos a registrar algo que se sabe a nivel mundial, pero que en Costa Rica no había sido documentado, que es el ciclo de la playa. O sea, en el Caribe, durante el invierno hemisférico, las playas se acortan, ustedes ven la línea azul, las playas se acortan y van reconstruyéndose a lo largo del año hasta llegar al otoño, donde, que estamos hablando más o menos de noviembre, donde las playas son más largas. Entonces ustedes van ahora al Caribe y van a encontrar playas largas y lindas en noviembre, diciembre, pero vayan en marzo para que vean que las playas están otra vez pequeñas. Y este es un ciclo que tiene que ver con la estacionalidad y el clima marino, que no se había documentado anteriormente. Ya me van a regañar. Ya voy bueno, aquí vemos el ejemplo de Cieneguita, y en algunos momentos la playa desaparece y quedan obras de protección en lugar de quedar playa, y en otro momento del año la playa se reconstruye, indicándonos que esa zona es muy vulnerable. Tenemos el aeropuerto, que también tiene obras, y lo que ya habíamos mencionado de Cahuita, donde podemos ver árboles cayendo frente al mar. No estamos hablando de vegetación costera, estamos hablando de árboles de 20, 25 metros. En la parte de Puerto Vargas, lo mismo. Ya estamos utilizando drones para ir documentando, no solo en una franja, sino en un área, y ver también cómo se da el proceso de exposición. El parqueo, ahí está la ubicación del parqueo de Manzanillo, antes del terremoto, y la ubicación del Manzanillo del parqueo hoy día, ¿verdad? Entonces vean la velocidad de la erosión. En Gandoca tenemos manglar retrocediendo frente a la erosión, que siempre nos han dicho que debemos buscar soluciones basadas en naturaleza. Sí, pero la naturaleza también es dinámica, ella no va a ser una barrera impenetrable para estos procesos. Y ahí muy interesante, vean que en esa imagen, ya termino, compañeros, en esa imagen se ve el material parental, no la playa, expuesta a la erosión. Eso es muy interesante, porque ya nos ha dicho que la playa ya fue borrada y ya estamos erosionando suelo y tierra. Y bueno, hay algunos otros procesos que hemos levantado, hemos logrado captar procesos de erosión, medirlos, hemos visto la destrucción de infraestructura, la destrucción de la playa. Tenemos un geoportal donde la gente puede consultar las tasas de erosión costera en su comunidad, y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y ser parte de tan excelente panel. Al público presente, invitados especiales. Yo les traigo una presentación un poco asociado a lo que es el cambio climático, pero en los estudios de ordenamiento del territorio. Es importante para la escuela, digamos, poder, digamos, contar con una experiencia tan amplia en lo que es el ordenamiento del territorio. Ya la escuela tiene prácticamente más de 3 décadas de trabajar el tema de ordenamiento del territorio en Costa Rica, y que ha incidido en lo que son políticas públicas, también como un tema vital para el desarrollo nacional, y en el cual en la actualidad, si bien contamos con un programa que es el Programa para la Promoción y la Gestión del Ordenamiento del Territorio, PROGOT, pues ha sido una actividad que se ha venido desarrollando desde los años 1992, incluso con la primera plan, incluso para lo que era la localización del Hospital de Heredia, lo que ha sido el trabajo prácticamente en la elaboración de planes reguladores, que tal vez podemos recordar el de Escazú,
el de Esparza, Siquirres, Poás, zona norte, en los cantones de Guatuso, Upala, Los Chiles, bueno, ahora Guanacaste, con Bagaces, Cañas, Tilarán, Nicoya, entre otros, Siquirres también en el Caribe. Y bueno, una de las preocupaciones más importantes que ha surgido a través de esta realización de estos diferentes estudios técnicos o diferentes propuestas de elaboración de planificación urbana es precisamente cómo se ha abordado el tema de cambio climático en el ordenamiento del territorio. Específicamente, cuando uno ve el crecimiento, digamos, con una afirmación que es algo que se repite constantemente, ese crecimiento de las centralidades carece de un ordenamiento urbano lógico, acorde con las necesidades y actividades. ¿Y eso qué ocurre? Bueno, usualmente es a expensas de las áreas rurales, específicamente en las áreas productivas de protección agrícola y también de los recursos naturales asociados a las áreas de conservación. Entonces, bueno, si es tan importante, veamos cómo ha sido el caso del crecimiento en la GAM. Precisamente tenemos en el plan GAM del 82 lo que es el anillo de contención urbana. Todavía había varias zonas en las que era posible desarrollar, ¿verdad?, sin salirse de ahí, pero veámoslo en la actualidad, prácticamente ya sobrepasamos ese límite impuesto, ¿verdad?, en ese gran estudio que se hizo en el 82 y que a la fecha todavía sigue vigente, por muchas razones, ¿verdad?, en las que no se ha podido actualizar o ha habido algunas situaciones más de forma normativa que, bueno, han incidido en que tengamos que volver a la norma de 1982. Datos interesantes nada más, tenemos que para el censo publicado este año, básicamente en el gran área metropolitana de Costa Rica, tenemos que aproximadamente viven 3 millones de habitantes, más o menos un poquito más del 60% de la población de Costa Rica, y eso también significa que esa población ocupa nada más un poco más de un 4% del territorio nacional. Entonces, es una zona, ¿verdad?, que hay que tenerle es una zona de interés, ¿verdad?, precisamente por el estudio de las ciudades, que es básicamente donde nosotros desarrollamos nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Bueno, sí, es un mal necesario en pos del desarrollo. Eso es una frase que, vieran que me llama mucho la atención, porque cuando trabajamos muchos en talleres de participación ciudadana y también en lo que es en la elaboración de propuestas técnicas, siempre te dicen eso, hay que desarrollar, ¿verdad? Pero, ¿eso qué significa? Bueno, la urbanización, hay que entender, va a introducir ciertas variaciones climáticas simplemente por cómo ocurre. En realidad es un proceso que nosotros decimos es extremo, en el cual ciertas actividades humanas van a alterar muy drásticamente o de una forma muy intensiva, en algunos casos, ciertas características del entorno natural y de ciertas áreas que son naturales o circundantes, incluso en términos de la periferia de las centralidades, y eso hace que literalmente exista un cambio en la interacción entre lo que es la superficie terrestre y la atmósfera. Esto lo que va a generar es precisamente algunos cambios en el comportamiento climático de algunas zonas en particular, y nosotros lo podríamos incluso observar en ciertos lugares de la ciudad, incluso aquí en Heredia, bueno, que en algunos lugares es más caliente, en algunos lugares es más fresco, ¿verdad? Nosotros podemos entender, digamos, ciertos cambios que van ocurriendo de un sector a otro, y precisamente también van a ocurrir otras situaciones muy particulares, básicamente por los procesos de impermeabilización del suelo. Lo hemos visto aquí en Heredia últimamente, recientemente, precisamente que las calles se convierten literalmente en ríos, ¿verdad? Sí, porque básicamente el agua no percola, simplemente empieza a andar libremente, ¿verdad?, acumulándose en las vías, que literalmente operan casi como
como una red hídrica adicional, ¿verdad? Sin que fuera, ¿verdad? No es nada deseable y eso genera ciertas afectaciones en términos de lo que son inundaciones urbanas y también otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que tienen que ver incluso con la planificación en términos del desarrollo de ciertas obras necesarias, ¿verdad? Como lo son la evacuación correcta de las aguas. Entonces, es interesante, ¿verdad? Hay que estudiar el cambio climático, es un tema muy relevante, lo que es variabilidad climática, sobre todo hay que asociarlo con cambio global, y interesante es que es un tema que se considera trascendental, estratégico, incluso está en la política de desarrollo nacional de desarrollo urbano, pero bueno, hay que hacerlo, hay que incorporar lo que es la variable de cambio climático en lo que es el ordenamiento del territorio, pero existe un vacío metodológico. Es decir, nadie le dice a uno cómo incorporar esos análisis, ¿verdad?, en las propuestas de planificación. Eso ha sido literalmente cuando uno toma los diferentes propuestas técnicas de ordenamiento del territorio, en este caso planes reguladores, y uno analiza el componente climático, se reduce simplemente a una descripción del clima, nada más. Y nosotros ya deberíamos estar utilizando esos datos, que ya tenemos bastantes datos, en las propuestas, en modelamiento, para poder incorporar correctamente todo este gran cambio que se nos viene en la forma en la que pensamos y construimos nuestras ciudades. Interesante, nada más, el artículo 104 del Plan Nacional de Desarrollo Urbano, se los leo, dice que se sugiere que las municipalidades mantengan un registro sobre la incidencia y la afectación por el fenómeno de islas de calor con el propósito de establecer medidas de mitigación. Eso lo rescato un poco, simplemente porque el tema que me trae acá es un poco estudiar, bueno, ver con ustedes el fenómeno de islas de calor urbano, que incidentemente, cuando uno revisa la literatura, es uno de los principales indicadores de la sostenibilidad de las ciudades. Bueno, pero ¿qué es una isla de calor? Bueno, nosotros lo podemos considerar en forma teórica, es como una centralidad que siempre va a ser más cálida que su zona periférica, usualmente no urbanizada o poco desarrollada. Básicamente, nosotros lo que tratamos de entender es la intensidad en la que ocurre el fenómeno y, sobre todo, hay que tener un dato presente, digamos, es un fenómeno que usualmente se intensifica en días despejados con poco viento. Bueno, ¿y por qué es también solo para las ciudades sostenibles? Bueno, también tiene que ver el tema en lo que es la salud humana, ¿verdad? Incluso en temas energéticos y también en lo que corresponde precisamente a el consumo, en este caso, de otros recursos asociados, ¿verdad?, a estos cambios que podemos observar en el patrón climático en nuestras ciudades. Bueno, ¿qué se necesita para estudiar las islas de calor? Bueno, necesitamos primero entender cómo se comporta, cómo se forma, qué materiales y qué coberturas podemos encontrar en la ciudad. Bueno, para eso existen diferentes métricas que podemos utilizar. Usualmente se usan estadísticas espaciales. También tenemos que utilizar lo que es un poco del análisis de patrones climáticos, usualmente en variables como humedad relativa, viento y temperatura, que es lo usual, digamos, al analizar este tema. Bueno, acá les traigo un análisis de serie de tiempo del patrón de las temperaturas del aire, en este caso son solo 2 estaciones de las 24 estaciones que se han analizado en el gran área metropolitana. La primera imagen es de la estación del aeropuerto Juan Santamaría y la segunda es de la estación que se localiza en el centro de San José, en el Instituto Meteorológico Nacional.
Lo interesante, bueno, es que acá en este grafiquitos tenemos es el comportamiento de las ganancias térmicas, ¿verdad?, que ocurren a través del año. Entonces, como podemos ver, usualmente en el día 100, que es básicamente como Semana Santa, abril, ahí vamos a experimentar precisamente la mayor temperatura durante el año, al menos en esa estación. Y vean que para julio hay ¿verdad?, otra cresta, ¿verdad?, en esa gráfica, que usualmente nosotros lo asociamos precisamente al veranillo de San Juan, ¿verdad?, que es otro piquito ahí que ocurre en térmico. Y vean que es un poco más reducido en el área de San José. Bueno, ya entendemos entonces que la isla de calor, una de las características es que va a ocurrir cuando hay más temperatura. Bueno, ya tenemos en la fecha del año en la que va a ocurrir. Y el otro factor importante son los vientos, el patrón de velocidad y de dirección. En este caso, bueno, la otra característica era precisamente ¿cuál? Que tenían que ser días despejados con poco viento. Y precisamente para los meses de marzo, abril, mayo y junio es donde tenemos las menores velocidades de viento, y usualmente es entonces el periodo en el que vamos a experimentar mayor intensidad de la isla de calor, asociado en este caso, ¿verdad?, a todas las características constructivas ya usualmente que utilizamos con materiales de alta reflectividad en el albedo, lo que va a generar posiblemente una absorción energética mayor, y bueno, eso significará en las ciudades que va a haber más temperatura. Bueno, aquí les traigo entonces, al hacer el análisis ya, pero de temperatura superficial, que es un poco diferente, ¿verdad?, al análisis de temperatura del aire. Cuando hablo de temperatura superficial, es la temperatura que nosotros vemos en los materiales constructivos, ¿verdad? Eso es como cuando uno va en la calle y usted ve a veces que el pavimento burbujea, no sé si lo han visto, pero es esa la temperatura a la que nos estamos refiriendo, ¿verdad? Precisamente ahí tenemos cómo se comporta, en este caso, en San José, esa temperatura, y veamos cómo ese patrón va aumentando y va disminuyendo. Acá podemos verlo ya en lo que es en los 4 distritos principales de San José, básicamente en los distritos Merced, Carmen, Hospital y Catedral, y como podemos observar, literalmente nosotros tenemos la isla de calor, al menos en la ciudad capital, justamente en el centro de la misma. Bueno, ¿qué pasa? Bueno, hay algo que tiene que ver precisamente con los materiales, en este caso, y las coberturas que estamos utilizando. Nada más para tener ahí un dato particular, cuando nosotros hacemos análisis de escenarios, en este caso, cuando nosotros utilizamos una cobertura urbana muy intensiva, básicamente nosotros estaríamos incidiendo en un aumento térmico básicamente de un poco más de 3 grados Celsius, eso es bastante en las ciudades. Y un caso muy interesante es que cuando usamos ciertas coberturas más naturales en nuestros diseños, pues podemos disminuir la temperatura hasta en 5 grados Celsius, lo cual es también un montón. Bueno, ¿qué es posible hacer, verdad? Bueno, la idea es utilizar todos estos modelos, toda esta información, generar modelos de crecimiento, precisamente para entender cómo nuestros patrones constructivos pueden reducir nuestra huella térmica, también fomentar modelos constructivos que incorporen de aspectos de diseño bioclimáticos, y de hecho no hay que inventar nada nuevo. ¿Por qué? Porque de cierta manera nuestros abuelos ya sabían construir de esa manera. Digamos, yo soy de Liberia y bueno, es algo calientillo, ¿verdad? Y una de las características que se usan, digamos, para mitigar lo que es la temperatura es precisamente las construcciones con patio interno, ¿verdad?, que ayudan a refrescar la vivienda, y también el uso de techos como, ¿verdad?,
No tanto usando metales, sino también un tipo de cerámica, ¿verdad? Teja, que es lo que usaban nuestros abuelos, ¿verdad? Ayudaba a disminuir esa huella térmica. También podemos incorporar lo que son proyectos de arborización urbana, pero con sentido, específicamente escogiendo algunas especies. Bueno, para eso tenemos expertos que nos pueden decir, bueno, qué especie es la correcta a utilizar en entornos urbanos, ¿verdad? Para disminuir lo que es la temperatura, ¿verdad? El diseño de parques. Y sobre todo, algo muy importante es promover cambios en la conducta humana. Siempre lo he comentado y siempre lo he, cada vez que tengo la oportunidad de decirlo, el cambio climático usualmente también es una crisis de valores. Entonces nosotros tenemos que también aportar con algunos cambios en nuestras conductas y comportamientos en términos, en este caso, para la reducción, en este caso, de la temperatura en las ciudades. Y muchas gracias. Termino con esta pequeña reflexión. La batalla de la sostenibilidad se ganará o se perderá en las ciudades. Es una frase de Maurice Strong. Y ahí les tomo una pequeña foto de un parque infantil que no tiene absolutamente nada de sombra. Son plásticos, del tipo de material que se usa, ¿verdad? Un niño ahí jugando a mediodía, posiblemente, ¿verdad? Hagamos nuestros espacios más humanos, ¿verdad? De convivencia. Muchas gracias. ¿Aló? Ok. Buenas, yo no puedo ver de ahí, así que voy a tener que pararme en otro sitio. Y mi presentación, ¿aló? ¿Qué pasa? Mi presentación tiene que ver con el programa de Paisaje y Territorio. El programa de Paisaje y Territorio está integrado por esa señora que está ahí sentada, que se llama la doctora Romero, ustedes la conocen. El otro compañero, Luis Fernando Sandoval, que está en la otra esquina, totalmente, y mi persona. Yo voy a hablar de paisaje, que es este programa, ¿verdad? Y vamos a dar voy a hablar de algunos casos de investigación. Dice que el paisaje y el cambio climático son elementales. Tiene que ver con dos aspectos relevantes en el cambio global, que es aumento de la temperatura y además transformaciones en la precipitación. Dice que estos elementos van a provocar cambios en la distribución de los hábitats de las especies, adaptaciones fisiológicas y de comportamiento de las especies y extinciones. Además van a transformar toda la ocupación humana, que es un poco lo que han abordado los compañeros. Así que yo voy a estar más asociado a esta parte del paisaje y especialmente al paisaje natural. Por cuestiones de tiempo voy a ir más rápido, porque si no, no va a dar tiempo. Aquí tendríamos que el paisaje tiene varias ópticas, varios abordajes. Hay un enfoque funcional y espacial que tiene que ver con la configuración del espacio, que es lo que nosotros estudiamos desde la ecología del paisaje o los estudios del paisaje. Y el segundo aspecto tiene que ver con el carácter fisonómico, visual o estético, que fue la raíz de lo que es el paisaje. Y lo que estudiamos básicamente es estructura de paisaje. La estructura de paisaje tiene tres grandes dimensiones. Una tiene que ver con estructura como física, otra tiene que ver con la función y con la temporalidad, cómo ese espacio va cambiando. La función es cómo ese espacio permite o no la conectividad de especies y por último esta parte de la forma. Así tendríamos que en Costa Rica nosotros las hipótesis sobre qué está ocurriendo con el paisaje natural son tres. La primera tiene que ver con el bosque nuboso y el páramo, que esos bosques nubosos y el páramo se van moviendo. Decíamos que aumenta el calor y estos se están moviendo, se mueven hacia arriba. Vamos a ver un caso de esto. El bosque tropical, hay cambios en los patrones de lluvia diferentes, eso es importantísimo porque la cantidad de lluvia es más o menos similar, pero la distribución cambia la floración, y esto altera todo el sistema, la dinámica ecológica.
Y por último, los ecosistemas secos o los ecosistemas semiáridos se expanden. Son las tres hipótesis que manejamos en Costa Rica. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de esto, que es donde nos hemos centrado en investigaciones dentro del programa. El primer caso tiene que ver con Corcovado, algo que hemos trabajado mucho. Entonces, Corcovado es más o menos ese escenario, que es un lugar relativamente pequeño, con montañas de más de 500 metros, que genera unas condiciones especiales. Y esto vamos a ver cómo ha cambiado. Eso es el estudio. Hicimos trabajos para varios años, desde el año 60 hasta el año 2000, eran más o menos 50 años. Esto es una matriz de confusión que valida los datos y una comparación para ver qué ha pasado en esos 50 años dentro de Corcovado. Y aquí lo importante es encontrarnos estos elementos. Los cambios básicamente han sido centrados en una restauración y una recuperación que han sido diferentes en el periodo del 60 al 70 un cambio, del 70 al 88 y del 90 al 2000 otro. Entonces van cambiando. Primero se recuperan los bosques, especialmente en la área plana, y después hay una restauración o unos cambios en las dinámicas ecológicas en los bosques nubosos. Importante, Corcovado tiene bosques nubosos a 500 metros, únicos. ¿Por qué? Porque por la cercanía al mar genera esa brisa marina y uno encuentra los bosques nubosos usualmente a 2.000, 2.600 metros, aquí no. Eso mismo pasa en Isla del Coco, entonces son únicos por eso. Este es un son unos gráficos que comparan los cambios, pero quisiera que viéramos esto. Aquí está Cerro Müller, los diferentes cerros, y estas son las partes que van cambiando. El bosque nuboso. El bosque nuboso se va recuperando. Aquí tendríamos que identificar, este es un gráfico que muestra y cómo el bosque nuboso crece, más o menos de 4.687 a 8.978, y eso es importante porque ese bosque nuboso, como se va recuperando la cobertura boscosa, va cambiando, genera más brisa marina y el bosque nuboso se recupera. Otro elemento importante es en la distribución de la lluvia. Hay una relación entre el bosque inundado y el bosque. Si ese año llovió mucho, el bosque se transforma en bosque inundado. Si llueve menos, se transforma en bosque. Entonces, ese diálogo entre los ecosistemas son importantes a partir de esas precipitaciones y también el comportamiento de esa nube, esa neblina casi permanente por la cercanía al mar. Este otro caso es relevante, es un trabajo que lo ha liderado Luis Fernando Sandoval, es la distribución de los páramos. Ya dijimos que los páramos son de los ecosistemas más vulnerables en el cambio climático porque coronan nuestras mayores altitudes y tienen una tendencia que el calor los hace aumentar, subir y van a desaparecer. Esa es lo que nosotros pensamos. Entonces, Luis Fernando ha liderado esta investigación sobre, acuérdense que tenemos páramos en Costa Rica, llegan hasta el Irazú, ya antes se decía que llegaban hasta Guatemala, hoy se dice que no, que lo que hay en Guatemala, en los Chuchumatanes, no es páramo. Y hicimos un trabajo en la cordillera de Talamanca con las cumbres. Y vamos a ver este estudio sobre los páramos y cómo se comportan en estos años. Ese es más o menos los que escogimos. Entonces, el Amí, el Brunca, Buenavista, Chirripó, fila entre Cuericí y Urán. No tiene nombre, por eso le pusimos así, fila entre Cuericí y Urán, porque en las hojas topográficas salía sin nombre, y vienen todos las mayores cumbres que tienen páramo en Talamanca. Ese es un trabajo sobre el clima. Tenemos que relacionar temperatura con páramos. Entonces hicimos dos periodos, el periodo del 60 al 69 y de 2010 al 19, y estos mapas presentan eso, más o menos el comportamiento. Pero aquí, este gráfico nos muestra mejor estos cambios. Estas son las superficies y vean cómo la parte más baja, esto es un decrecimiento, las temperaturas bajas o las franjas de temperatura más baja van a desaparecer y aumentan las temperaturas más altas, o sea que la temperatura va aumentando.
Eso es lo que nos dice este gráfico, y por eso estas temperaturas que dicen de 8 a 9 son menores y van a desaparecer, mientras que 12, 14 crecen. Entonces se hace mucho más caliente, por decirlo así. Comparando el 2000 y el 23, el 86, 2023 vemos los cambios. Por ejemplo, voy a centrarme en Chirripó, 4.175, 4.091 y 3.627. ¿Cómo va decreciendo las áreas de páramo en esos periodos? Este gráfico no me voy a detener a cada uno porque si no, no me da el tiempo, pero vean este otro que es interesante porque presentamos cada uno de los páramos y cómo van cambiando del 86 al 2000 y del 2000 al 23, y vemos, por ejemplo, que todos decrecen, especialmente aquellos páramos más pequeños, que tiene lógica, porque los más pequeños son más afectados. Por ejemplo, este es el Naí, que es uno de los más afectados, Chirripó, que está aquí. Entonces, todos los páramos van decreciendo y el punto sería ¿cuáles decrecen más rápido? Aquellos que son más pequeños. Los que son más grandes, por lógica, es un área mayor, entonces no van a... Pero todos, especialmente, llama la atención aquí algo. El mayor crecimiento se da del 86 al 2000. Uno esperaría que el mayor crecimiento sería del 2000 al 23 y no es así. Entonces, hay una pregunta por responder. Bueno, nosotros hemos trabajado un poco en estrategias partiendo de este tema de paisaje y voy a exponer algunos temas sobre corredores biológicos y bueno, todo esto de los corredores como espacio de conectividad, que no los voy a desarrollar mucho. Los corredores hasta el día de hoy, los corredores son la estrategia más común o más utilizada para adaptación al cambio climático. Es lo que más se usa en el mundo. No hay otra estrategia desde el punto de vista de conservación de biodiversidad. Esto es lo que hemos venido trabajando sobre los modelos de fragmentación y conectividad que facilitan. Costa Rica tiene un proceso interesante, yo siempre lo digo. Nosotros hemos ido moviéndonos de espacios salpicados a fragmentados y ganando conectividad. Y eso tiene que ver con un modelo económico. Tenemos tipos de corredores en el país, son 3 tipos: corredores naturales que se ubican sobre paisajes fragmentados y salpicados, corredores interurbanos que son más paisajes relictos, y por último corredores marinos costeros que tenemos en proceso en borrador 1, que es el que va de la isla del Coco a Galápagos. Los corredores implican aspectos relevantes desde la geografía, como delimitarlos, la conectividad, ¿qué es conectividad? ¿Qué consideramos conectividad? Y por último, parten de una concertación social, una gobernabilidad ambiental. Eso lo plantea la legislación del país. Así llegamos a esas dimensiones del corredor sobre gobernabilidad ambiental en los corredores, que tiene que ver con una conectividad estructural de paisaje, que es lo que nosotros hemos hecho, básicamente porque también hemos trabajado en conectividad funcional y la cohesión socioeconómica. El mapa que presenta los 54 corredores, más o menos el 38% del territorio nacional está bajo algún corredor. Acuérdense que las áreas protegidas representan un 25%, o sea que tenemos más corredores que área protegida oficial como categoría. Aquí está la lista de corredores y en los últimos 10 años hemos crecido vertiginosamente en corredores urbanos, especialmente, y voy a amarrarlo con lo que dijo el compañero Omar, la guerra de la conservación o de la sobrevivencia la ganaremos en la ciudad. Y el país lo que ha hecho es centrar parte de su estrategia de conservación en áreas urbanas y por eso corredores verdes y interurbanos. Aquí, este es un proyecto que lidera la compañera Marilyn Romero, que tiene que ver con un corredor interurbano. Marilyn está acompañando todo el proceso de construcción, de limitación, concertación, todo este trabajo que es parte también de una estrategia de cambio climático del paisaje.
ha trabajado en diferentes aspectos de conectividad. Esto es el corredor biológico interurbano Cobo-Joquí. Eso es parte de lo que hacemos nosotros. Y después, nosotros, Luis Fernando, Marilyn y yo, hemos tratado de revisar si realmente los corredores pueden funcionar como espacios, como pistas o autopistas de adaptación al cambio climático, partiendo de dos elementos: el gradiente ecológico y después partiendo del gradiente ecológico y desplazamiento de las especies. Eso es lo que... Y hicimos un trabajo, ya para ir cerrando, sobre los pisos altitudinales y ver si los corredores estaban ubicados de acuerdo a pisos altitudinales. Entonces aquí tenemos que la mayoría van de lo basal a lo montano. No tenemos ningún corredor que llegue hasta el subalpino. Después, la mayoría están ubicados en uno o dos pisos altitudinales, no pasan toda la pista. Aquí, interesante. Perfecto. Este es cuáles son los corredores de acuerdo a los pisos altitudinales. Perdón, hay un 2, esta es una publicación del año 19. Entonces, Santos y Volcánica Central son los que van del basal a lo montano. Entonces, son los dos corredores que transitan por mayor cantidad de pisos altitudinales, que desde el punto de vista funcional son los que deberían ser mejores para adaptación al cambio climático. Cuando vemos esto desde el punto de vista de área, nos encontramos lo siguiente: casi el 77% de todas las áreas de los corredores están en un nivel basal, no funcionan, no tienen una gradiente, son lineales en altitud. Entonces, eso es importante porque no están funcionando. Los corredores biológicos que tenemos en el país, la mayoría no funcionan para adaptación al cambio climático desde el punto de vista de gradiente ecológico. Estamos trabajando ahora un proyecto sobre índices de corredores biológicos, que lo que estamos es de construir en colectivo algunos índices sobre cómo se comportan los corredores a partir de indicadores ecológicos, paisaje y gobernabilidad, para acompañar a los gestores, a los comités de corredores biológicos. Y había una pregunta con la cual debo cerrar, es: ¿qué importancia tiene el abordaje territorial en el estudio del cambio climático? Y yo primero tendría que decir que existe la geografía o la visión territorial aborda como ciencia, transforma la geografía en un nodo de diálogo, ¿no? Don Juan lo dijo hoy, clima y eso, bueno, pero ¿cómo dialogan esas ciencias? Sería la geografía ese nodo que permite el diálogo, y además me hace responder la segunda pregunta. La respuesta que uno da en la adaptación al cambio climático parten desde el territorio, desde ese diálogo y desde las diferentes escalas. Con esto cierro mi presentación y muchas gracias. Y hay una foto, esta foto es de don Juan Cheo, allá en Tortuguero en los años 75, ya lo corrigió. Algunas son los compañeros de Tortuguero, Barra del Colorado, Corcovado, y muchas gracias. Muchas gracias a los profesores, don Gustavo, don Omar y don Carlos, por esa exposición y habernos sujetado también en el tiempo. De lo expuesto, podríamos abrir ahora tal vez un espacio de preguntas, comentarios, y si no en el almuerzo también los podemos abordar, tenemos cercanía con ellos, así que no sería algo que nos dificulte. Retomé, haciendo una síntesis de las presentaciones, algunos aspectos que son coincidentes. Información primaria. Vemos en las investigaciones que ellos nos comparten levantamiento de datos en campo. Y esto es fundamental para hacer investigación científica. En el planteamiento de don Gustavo, trabaja en el Caribe, trabaja levantando datos, pero también en el Pacífico, y podríamos afirmar que es de los estudios pioneros
que van a dejar huella y que muchos de ustedes en sus tesis, en sus proyectos de graduación o investigaciones tomarán una fuente como la que nos deja el legado de investigación que viene realizando. El colega Barrantes nos habla también de una pregunta reto, ¿verdad? Una pregunta reto, ¿cómo hacer las cosas? En el tema del cambio climático, ¿cómo volver esto una práctica, una realidad y algo concreto? Pasar de algo que se habla como una dinámica mundial, pero que hay que transformarlo en la política pública. Y ese reto metodológico es un reto que todavía venimos trabajando en el área de ordenamiento territorial. No está muy claro, así como lo define, para las ciudades costarricenses y también es pionero en esta dinámica de trabajo. En el caso de don Carlos Morera y el área de paisaje, junto con los colegas, nos dan también una lección de cómo utilizar información primaria, cómo analizarla, cómo hacer modelado, cómo hacer geografía, pero también hay algo sumamente rico que cierro para efectos de esta mesa redonda, que tiene que ver con la incidencia política, cómo la academia puede tener incidencia política dentro de sus propuestas científicas, de investigación y cómo tratar de dar ese paso. Incidencia política donde la técnica, la ciencia, se pone al servicio de la sociedad, dialoga con ella y además de eso ayuda a resolver algunos de los problemas. La geografía vale la pena, la geografía es importante, es trascendente y esperamos que a futuro siga también en esa línea. Agradecemos mucho el tema de trabajo hoy, vamos a continuar en la tarde con otras dinámicas y quisiera que les diéramos un aplauso a nuestros maestros. En caso de que existiera alguna pregunta que quisieran hacer, podemos abrir el espacio. Sí. ¿Cómo hacemos para darle aquí? Gracias. Yo tengo la voz muy fuerte, yo creo que puedo hablar sin micrófono. Pero bueno, ya que me dieron la posibilidad, me gustaría para los tres profesores o alguno aquí, yo creo que es importante cuando se habla de cambio climático y de otras situaciones que se dan que en la mayoría de los casos no conocemos, no sabemos. Por ejemplo, Gustavo habló de manglares, habló de yolillales, y yo me atrevo a decir que muchos no sabemos qué son exactamente los manglares y qué es un yolillal. En el Atlántico o en el Caribe hay más yolillales que los famosos manglares que conocemos nosotros en el Pacífico. Lamentablemente, en la zona de Chomes y otros lugares que ahorita no me acuerdo, ahí hay un corredor biológico que va de ahí hasta Monteverde. Tuve la oportunidad de ir con el otro profesor Barrantes. Pero lo que me gustaría es que cuando hablen de eso, por lo menos le expliquen a los estudiantes, bueno, yo soy estudiante, soy parte de la escuela, me siento muy orgulloso, que nos digan qué es en realidad, porque si usted va a Chomes y otros lugarcitos ahí, la gente prácticamente ha cortado los mangles, que hay 3 tipos de mangles, para hacer casas o ranchos, no sé qué sé yo. En el Caribe, yo soy de Barrio Colorado, yo soy limonense, los yulillales no están tan cerca de la costa, están aún más adentro de la costa. Aparte que los ríos son un poco violentos, como es el río Colorado, Chirripó y otros ríos que van a desembocar en el mar. Ellos arrastran mucho sedimento, aparte de que mucha gente que vive en otros pueblos más arriba, por decirlo así, también se corta madera, todo eso va al mar. Entonces, yo sé que la hice muy larga la pregunta, pero lo que quería era que nos dijeran en sí qué es la diferencia de un manglar a un yolillal. Muchas gracias.
Efectivamente, como dice Humberto, primero, don Humberto, sepámonos que cuando hay una presentación tienen que haber más preguntas que respuestas. Esa es la idea. Y la idea es que ustedes vengan a una clase y se vayan las preguntas, se averigüen esa información, porque el profesor no les puede dar toda la información. Eso es importante, porque así es como fuimos construidos, así fue construido con don Juan. Ahí está don Juan que me decía, Carlos, nada, usted lo averigüe, después me cuenta cómo es. Don Juan me lo hizo muchas veces. Entonces, ¿por qué? Porque si no ustedes están, ¿y qué les digo yo siempre en la clase? Busquen información, porque si no, yo voy a ser el único canal y los puedo engañar. Eso. Ahora, hay dos temas. El mangle, sí, efectivamente, en el Caribe no hay tanto. Es interesante, el mangle entró por el Caribe cuando el Caribe no era un canal abierto y pasó al Pacífico. Acuerden que los mangles se originan en el mar de Tetis, en lo que es el Mediterráneo. Vinieron, cruzaron, ¿y por qué se diversifican en el Pacífico, en el Caribe? Carecen, no hay tantos. Efectivamente, hay 8 tipos de mangle en Costa Rica. En Chomes pueden haber 3 o 2, pero el más importante es Chrysophyra mangle, que es el mangle rojo, que yo les he explicado en el curso de geografía, que han ido conmigo, les he enseñado el mangle. Cuando vamos a Palo Verde, le digo, y tiene las raíces fulcrias. ¿Se acuerdan? Raíces fulcrias son las raíces que tienen la capacidad de quitarle la sal. Entonces yo los pongo a tocar la raíz y ahora chupen, chupan, saben a sal, ¿verdad? Eso se los he enseñado en biogeografía. Y el yolillo, que es totalmente diferente, es una rafia, esa efectivamente está en bosques inundados. En los bosques higapoides, que también hemos visto, bosques inundados en el curso de biogeografía, que son esos bosques que existen en el Caribe Norte y también en Corcovado. Entonces son bosques de higapoides que pasan 4 o 6 años, pero en muchas partes del Caribe son totalmente dominantes. Perfecto. Esa es la diferencia entre el yolillo, es una palma, y el otro es totalmente un bosque salado. Bueno, agradecerle a todas y a todos los presentes. Vamos a dar por cerrada esta primera dinámica de hoy por la mañana y vamos a un almuerzo que tenemos acá preparado para en la tarde continuar con la dinámica. Muchas gracias.